Hola chicos y chicas, hoy vamos a estar resolviendo en este video un parcialito de relaciones, funciones y congruencias. Bueno, el primer ejercicio es del tema relaciones y nos dice que se define en R, ¿sí? En los reales, la relación R dada por A se relaciona con B, ¿sí? Ambos, tanto A y B, ¿sí? Van a ser reales, ¿sí? Entonces, A se relaciona con B si solo si la diferencia de sus cuadrados, ¿sí? Es igual a la diferencia de ellos mismos, ¿sí? O sea, A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A menos B, ¿sí? Tenemos que demostrar que es una relación de equivalencia. Y en el otro inciso nos pide hallar una clase X raya tal que 5 pertenezca a esa clase X raya, ¿sí? Bueno, vamos a probar ahora que R es de equivalencia. Recordemos que una relación es de equivalencia si cumple, que es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿sí? Entonces, la relación es reflexiva si para todo X, en este caso real, ¿sí? Porque la relación se define en los reales, tenemos que probar que X se relaciona con X, o sea, todo número se relaciona consigo mismo. Entonces vemos que si X se relaciona con X, entonces X al cuadrado menos X al cuadrado va a ser 0, ¿sí? Y eso va a ser igual a X menos X, ¿sí? Entonces X al cuadrado menos X al cuadrado va a ser igual a X menos X. Ahí fui de izquierda a derecha. Y puedo ir de derecha a izquierda diciendo que X al cuadrado menos X al cuadrado, que es 0, ¿sí? Va a ser igual a X menos X, entonces X se va a relacionar con X, ¿sí? Entonces, con esta demostración probé que para todo X perteneciente a los reales, X se relaciona consigo mismo, ¿sí? Por lo tanto, R es reflexiva. R es simétrica, ¿sí? Si para todo X e Y perteneciente a los reales, si X se relaciona con Y se relaciona con X, ¿sí? Entonces tenemos que partir de esta hipótesis, ¿sí? Y probar que cumpliéndose esto, va a cumplirse esto. Si R es simétrica, ¿sí? Si R no es simétrica, no se va a cumplir lo anterior. Entonces, X se relaciona con Y, entonces, por definición, X al cuadrado menos Y al cuadrado va a ser igual a X menos Y, ¿sí? Fíjense que si saco factor común menos 1 en ambos lados de la igualdad, voy a tener menos paréntesis y al cuadrado menos x al cuadrado, cierro paréntesis, igual a menos paréntesis y menos x, cierro paréntesis, ¿sí? El menos 1 con el menos 1 se simplifica y por lo tanto voy a tener y al cuadrado menos x al cuadrado es igual a y menos x, ¿sí? Y esto es la definición de que y se relaciona con x. Entonces probé que la relación es simétrica porque partiendo de que x se relaciona con y, probé que y se relaciona con x. Ahora nos falta demostrar si es transitiva la relación. ¿Eso qué quiere decir? Que para todo x, y z perteneciente a los reales, si x se relaciona con y e y se relaciona con z, entonces x se va a relacionar con z, ¿sí? Bueno, acá tenemos las definiciones de que si x se relaciona con y se va a cumplir esta igualdad y si y se relaciona con z se va a cumplir esta igualdad. Ahora, ¿cómo logramos demostrar que x se relaciona con z? Y sumando estas dos igualdades, ¿sí? Entonces, x al cuadrado menos y al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado, o sea, sumo esta parte, ¿sí? Va a ser igual a la suma de esta parte, ¿sí? De la parte derecha. X menos y más y menos z. Menos y al cuadrado más y al cuadrado se van, menos y más y se va,
entonces logro obtener x al cuadrado menos z al cuadrado igual a x menos z, que eso implica que x se relaciona con z. Entonces, por lo expuesto anteriormente, se demostró que R es de equivalencia. ¿Por qué? Porque es simétrica, transitiva, ¿sí? Y reflexiva. Y esas tres propiedades ya las demostramos. Bueno, en el inciso B nos pedía que encontremos una clase X raya tal que 5 pertenezca a esa clase, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición que es una clase, ¿sí? Sea A perteneciente a los reales, ¿sí? La clase de A son todos los B reales tal que A está relacionado con B. O sea, A raya, o lo pueden encontrar como CL entre paréntesis A, o sea, clase de A, van a ser todos los B reales tal que A se relaciona con B. Acá puse I, pero es un B, ¿sí? Disculpen acá el error. A se relaciona con B. Entonces esa va a ser la clase de equivalencia de A. O sea, lo que queremos encontrar, ¿sí? Es una clase de equivalencia X tal que 5 se encuentre en el conjunto de la clase de equivalencia X. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que encontrar un X, una clase de equivalencia X, tal que ese X se relacione con 5 y por lo tanto 5 esté dentro de este conjunto. Entonces vemos que la elección más natural es la clase de equivalencia del 5, ya que 5 se relaciona con 5 y por ende 5 va a pertenecer a la clase de equivalencia del 5, ¿sí? Entonces nos podía hallar una clase de equivalencia X tal que 5 pertenezca a esa clase de equivalencia. Y bueno, la elección más natural es elegir la clase de equivalencia del número que nos pedía el pertenece, ¿sí? Bueno, el siguiente ejercicio, que es de funciones, dice: sea la función que va de los enteros a los reales, definida por... se divide la función, ¿sí? Va a ser f de A igual a 2A más 1 si A es par, y 2 menos A si A es impar, ¿sí? Es una función que se desdobla, ¿sí? Entonces, en el primer inciso nos pide si analizar si f es inyectiva y hallar el conjunto f a la menos 1, donde f a la menos 1 es la función inversa de f, y ver cuál es el conjunto, ¿sí?, de la inversa para estos valores, ¿sí? O sea, tendríamos que hallar f a la menos 1 de menos 1, de 5 y de 2 y de raíz de 2 y ver qué imagen da la inversa, ¿sí? Ese es hallar el conjunto de la inversa, o sea, la imagen, el conjunto de imagen de la inversa en este caso. Bueno, el inciso A nos pide ver si f es inyectiva. Hay dos formas de probar si f es inyectiva, ¿sí? Entonces tenemos que f es inyectiva si, dado f de x es igual a f de y, eso sí o sí implica que x es igual a y, ¿sí? Para todo x e y, en este caso entero, ¿sí? O sea, si yo agarro, ¿sí?, dos valores enteros, ¿sí?, x e y, y hago f de x y f de y me dan igual, x e y son el mismo número, ¿sí? Esto me quiere decir esta primera definición. La segunda definición también de inyectividad es que si ambos números son distintos, entonces f de x tiene que ser distinto a f de y, ¿sí? Bueno, podía haber elegido cualquiera de estas dos demostraciones. Yo elegí esta demostración para que ustedes practiquen la primera, ¿sí? Entonces vemos que si x e y son pares y distintos, 2x más 1 va a ser distinto de 2y más 1, ¿sí? De la misma forma, para x e y impares, ¿sí? ¿Por qué? Porque hago esta distinción entre pares e impares, porque ya la función se dividía en impar e impar. Entonces hay que hacer las dos pruebas, ¿sí?
si x es impar e y es impar, agarrar esta de abajo, y si x e y es par, agarrar esta de arriba y probar que la función es inyectiva, ¿sí? O sea, que para x e y pares, 2x más 1 y distinto, ¿sí? 2x más 1 es distinto de 2y más 1, y si x es impar e y es impar y son distintos, sería 2 menos x es distinto que 2 menos y, ¿sí? Entonces probé que la función es inyectiva. Les dejo como ejercicio probar que f es inyectiva usando la primera definición, que es bastante sencilla, ¿sí? Ahora el inciso B está el tema de la función inversa, pero para saber si una función posee inversa, tengo que probar que f es biyectiva. ¿Y cuándo era una función biyectiva? Cuando f era inyectiva y suryectiva o sobreyectiva, ¿sí? Se le puede llamar de ambas formas. Probé que es inyectiva la función, pero ¿es suryectiva? Si es suryectiva, yo voy a poder encontrar la inversa de esa función, pero si no es suryectiva, f ya no va a tener inversa, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que ver si f es suryectiva. La definición de suryectividad es la siguiente: f es suryectiva si para todo i, ¿sí?, un i de la imagen, en este caso los reales, ¿sí?, existe un x entero, ¿sí?, tal que f de x es igual a i. O sea, todo número real tiene su correspondiente en los enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier número real que yo tire acá, ¿sí?, voy a poder encontrar un x entero tal que f de x es igual a y. Eso quiere decir la suryectividad, ¿sí? Como que no hay un hueco en la función, ¿sí? No es que, o sea, tengo que ver una forma de probar esto, que es lo que se suele utilizar, es de encontrar un i real en este caso que no va a tener su correspondiente en x, ¿sí? Ahí se puede probar que no es suryectiva. Si es suryectiva, no voy a para todo i que yo proponga, voy a encontrar un x tal que f de x es igual a y. En este caso la función no va a ser suryectiva, ¿sí? Porque fíjense que si x es par, 2x más 1 es igual a y, ¿sí? Entonces 2x es igual a y menos 1. Entonces x es igual a y menos 1 sobre 2, ¿sí?, si x es par. Y si x es impar, 2 menos x es igual a y. Entonces 2 menos y es igual a x, ¿sí? Entonces se puede ver que para y igual a raíz de 2, ¿sí?, no hay un x entero, par o impar, que 2x más 1 sea igual a y o 2 menos x sea igual a y, ¿sí? O sea, para un número real encontré ese hueco, ¿sí? No encuentro un x par o impar o un x entero tal que f de x sea igual a raíz de 2, ¿sí? Por lo tanto, f no es suryectiva y no posee inversa. Y entonces ese conjunto f a la menos 1 de 1 menos 5 y de raíz de 2 es el conjunto vacío, ¿sí? No hay inversa para esta f. Por último, el ejercicio de congruencia, ¿sí?, nos pide hallar x entero para que 6 más 8x sea congruente módulo 9 con 2. Y nos pregunta si ese x hallado es único, ¿sí? Volvamos a la definición de congruencias que lo hemos visto en videos anteriores. 6 más 8x va a ser congruente módulo 9 con 2 si 9 divide a 2 menos 6 más 8x, ¿sí? Es la definición de congruencia. Entonces, esto es igual a ver
a encontrar el x tal que 9 divide a menos 4 menos 8x. O sea, yo tengo que encontrar un x tal que 2 menos 6 menos 8x sea divisible por 9, ¿sí? Y ahí, reemplazando este x, vamos a tener que ese x va a cumplir esta congruencia, ¿sí? Entonces acá usamos la definición, acuérdense, A es congruente módulo m con b si b menos a es divisible por m, ¿sí? Es la definición de congruencia. Bueno, lo anterior, ¿sí? Menos 4 menos 8x divisible por 9, eso implica, lo hemos visto en los enteros, que si menos 4 menos 8x es divisible por 9, menos 4 menos 8x se va a poder escribir como un 9 por h, ¿sí? Con un h perteneciente a los enteros. Saco factor común de este lado y me queda menos 4, paréntesis 1 más 2x igual a 9h. Notar que si x es igual a 4, ¿sí? Esta parte se me hace 8, 8 más 1, 9, 9 por menos 4 es menos 36, y menos 36 se puede escribir como un 9 por h, ¿sí? O sea, es divisible por 9. Entonces ahí encontré un x, ¿sí? X igual a 4, tal que 6 más 8 por 4 es congruente módulo 9 con 2, ¿sí? Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Es único? No, no es único. ¿Por qué? Porque x igual a 13, si yo lo meto acá, ¿sí? Esto me va a dar menos 108 y menos 108 es divisible por 9. Entonces, 6 más 8 por 13 va a ser congruente módulo 9 con 2. Por lo tanto, hay varios x, bueno, acá ya encontré 2, pero se van a poder encontrar más x, tal que esos x enteros van a cumplir la congruencia, ¿sí?